ámbito internacional lo prometido. Padres y madres de 40 y 50 años pudieron cumplir su sueño, subir a un escenario juntos con sus hijos, luego de haber participado de un curso intensivo de rock. Solo llevan unos pocos conciertos a sus espaldas, pero estos niños ya tienen el aire de estrellas del rock. La escuela de rock Park Slope, establecida en 2008 en Brooklyn, abrió sus puertas en París en 2011 y permite a los niños descubrir la música a través del rock. Realmente va de trabajar en equipo y de aprender cómo sugerir ideas, de intentar entender y compartir tu sentimiento a través de la música. Y luego de superar los nervios y subirte al escenario ante cientos de personas y compartirlo con todo el mundo en un concierto arropado por el público. Es una experiencia increíble para los niños. Algunos de estos chicos llevan tocando tan solo unos años y ya dejan impresionados a sus compañeros. Pero hoy hay una banda de adultos en cartel, y mamá y papá figuran en él. La clase para mayores empezó al expresar muchos padres su interés por el programa. Puede que no sean tan jóvenes como sus rockeros descendientes, pero al menos no tienen que irse pronto a dormir. Cantaba en una banda en la universidad. Han pasado 25 años desde que me subí a un escenario frente a un público de verdad y no solo mi familia. Será emocionante, estoy deseándolo. Para muchos de los adultos y de los niños, estar en una banda es una completa novedad. Tocar para un público tan numeroso y bajo la atenta mirada de sus hijos provoca miedo escénico entre varios integrantes del grupo. Tengo muchísimo miedo. No sé por qué, pero en todo caso tengo mucho miedo. Mis hijos son geniales en esto, tienen la despreocupación de la juventud. Así que ellos van tranquilos y me dicen, papá, no te preocupes, está bien, ya verás. Los padres ocupan su puesto sobre el escenario. Es el momento del rock and roll de papá y mamá. Mientras los padres rasguean los acordes finales, el público ruge. ¿Pero qué piensan sus hijos? Bien, muy bien. ¡Guau! Señoras y señores, un aplauso para papá y mamá.